¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Dilsa disparará contra Ryan? ¿Qué hará Miran a partir de ahora? ¿El nuevo tratamiento será una esperanza para Ryan? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que el tratamiento del Dr. Turan debería salvar a Ryan con el bebé Umut, no olvides compartir nuestro video. Dilsa dice que cuando Miran se da cuenta de todo, se enoja mucho y que el culpable de todo es Ryan. Cuando se enteró de los pensamientos de Dilsa sobre Ryan en el episodio anterior, la golpeó y se enojó. Incluso después de tantas reacciones, Dilsa todavía no se rinde ante el mal y aprieta a Ryan en cada oportunidad. Pero Miran entenderá que la situación de su madre es más grave en este episodio. Querrá que lo ingresen en la clínica y lo traten lo antes posible. Miran no podrá entender cómo su madre es tan maliciosa. Pero no le permitirá aplastar y enfadar a Ryan. En este sentido, advertirá a todos en la mansión que no dejen solo a Ryan. Cuando Dilsa ve esta actitud de Miran, piensa que actuó así debido a la educación de Azize. Sin embargo, Miran cansará todas las palabras de Dilsa sobre su enfermedad. Hasta ese momento, Ryan ocultó todo el mal que Dilsa le hizo a Miran. Después de eso, Ryan no ocultará nada a Miran sobre Dilsa. Ryan no pudo matar a su bebé, ya se había apresurado a ver a Miran para decirle que no le importaba y que había una pequeña esperanza. La pérdida de su hija en la última cirugía realizada por el Dr. Turan hizo que perdiera la confianza en sí misma. Y con el nuevo tratamiento que comenzarán, se abrirá una nueva página en sus vidas. Tiene muchas esperanzas sobre este tratamiento en Ryan y Miran. Creo que el bebé Umut se reunirá con sus padres después de este difícil viaje. Habrá un nacimiento en el que el Dr. Turan superará sus miedos y volverá a demostrar su valía. Pero hasta el último momento, Miran, Ryan y Umut estarán muy preocupados por el bebé. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Ryan tiene que contarle todo a Miran. Miran no puede creer lo que escuchan. Cree que le dijo a Fusun algo así para evitar que hiciera algo. Sin embargo, Ryan dice que todo es real, y Miran casi se destruye ante lo que escucha. Y luego quiere reunirse con Ada. Cuando Ada cuenta lo que pasó, no hay duda de que ya es cierto. Y vuelve a colapsar. Se revela. Él está muy triste. Luego le dice a Ryan que tenga al bebé de inmediato. Sin embargo, Ryan ciertamente no acepta esto diciendo cómo romper a nuestro bebé. Miran lleva a Ryan al puente, diciéndole que si no lo aceptas, ven y déjame mostrarte cómo es vivir sin ti. Cuando van al puente, no vives cuando tienes a tu bebé, pero saltemos juntos del puente diciendo cómo viviré sin ti. Él dice que Ryan ha saltado de este puente antes y que saltará en este día. Cuando Ryan se da cuenta de esto, abraza a Miran y le dice, apóstrofe apóstrofe, ¿qué pasará? Apóstrofe apóstrofe. Miran dice que pase lo que pase, encontrará una solución y no dejará que les pase nada. Miran está tan enojado que no puede controlarlo y llega a Fusun y le pide una cuenta. Sin embargo, no le hace nada a Fusun, aunque está muy enojado por hacerle una promesa a Ryan. Regresa a la mansión pero está muy molesto y no entra. Se sube a su coche de nuevo y llega al momento de Azize. En ese momento, siguió a Miran en el Caspio y cuando vio a Azize venir hacia él, se fue, tristemente. Miran llama a la puerta y cuando Azize abre la puerta, se encuentra con un Miran destruido. Él lleva a Miran y le dice a Miran lo que pasó. Azize tampoco puede creer lo que escucha en Esma. Sin embargo, intentan apoyar a Miran en esta mala situación. Cuando Miran dice cómo vivir sin Ryan, intenta calmar a Miran diciéndole que vivirás una vida con Azize Ryan. Esa noche, Azize no pudo dormir en absoluto, y al día siguiente, cuando se despertaron, juró que se vengaría de Fusun mientras estaba con Esma. Miran está muy desesperado. Se quedó temprano en la mañana y comenzó a buscar médicos especialistas para Ryan. Por la mañana, cuando Dilsa y Ada vienen del pueblo, Ada está muy enojada con su madre. Ada aprendió que Dilsa lo sabe todo. Y se lo dirá a Miran. Sin embargo, Dilsa quiere prevenir. Mientras tanto, la madre de Dilsa se entera de lo sucedido y se enoja mucho con Dilsa. Por otro lado, Frat intenta llegar a él para encontrarse con Miran. Sin embargo, Miran no mira sus teléfonos. Mientras tanto, envían a Zeynep de la mansión. Cuando entra, Zeynep se enoja mucho cuando Yaren habla de los tiempos que solía estar con Frat. Miran lo ha aprendido todo ahora. Se enoja mucho con su madre y Ada. Como están buscando un remedio para Ryan, confrontan a Ada y Ryan y discuten lo que pueden hacer. Ada habla de un médico llamado Turan Akdemir. Mientras tanto, Dilsa los escucha. Cuando habla en voz alta sobre Ryan, su madre los escucha.
y abofetea a Dilsa y le dice que se enojará mucho y lo enviará de la mansión. Mientras tanto, Azar llega a Miran y quiere hablar. Mientras todo esto sucedía, Cian y Fusun también se conocieron y comenzaron a hablar sobre Miran. Como Fusun ya no quiere tratar con Miran, le pide a Cian que deje el cuello de Miran. Cian no acepta lo que dijo Fusun, diciendo que la guerra ya no me concierne y se va. Azar insistentemente quiere hablar con Miran. Cuando empezaron a hablar, le pregunta por qué fue a Cice. Miran dice que solo busca un hombro en el que apoyarse. Azar, por otro lado, abofetea a esta misma chica y a Miran. Mientras tanto, cuando Miran le dice que Ryan morirá, Azar se sorprende. Inmediatamente corre hacia Ryan y lo abraza. Caspian está muy molesto. No sabe qué hacer y se rebela. Luego, Cera también vino y lloró, y se metieron en problemas junto con Ryan. Turan Akdenif le dice a Azar Miran que el médico se mueve constantemente. Miran, por su parte, informó al jefe de policía y comenzó a buscar al médico por todas partes. Frataslambe quiere tomar las cuerdas en su mansión. A pesar de Fusun, atiende una llamada telefónica a Yaren y se la da. Sin embargo, cuando toma la mano de Frat para agradecerle frente a los ojos de Yaren, Zeynep está profundamente enojado. La moral de Zeynep es muy mala. Cuando van a sus habitaciones, Firat pregunta por qué Zeynep está molesto. Cuando Zeynep habla de lo que sucedió con Yaren, Frat dice que lo que sucedió en el pasado fue solo un malentendido. Frat le pide a Zeynep que confíe en él, y al decir que aprenderá lo que es Yaren con el tiempo, toma el corazón de Zeynep. Haga lo que haga Miran, no puede aceptar que Ryan muera. Quiere estar con él en todo momento e intenta hacer lo que quiera. Es muy impotente. Cuando mira a Ryan, llora. Y le dice a Ryan que quiere cantar y dormir con su voz. Cuando Ryan duerme, el jefe de policía llama a Miran y Turan dice que encontró al médico. Sin embargo, dice que está un poco preocupado y no deja que nadie se le acerque. Miran quiere aprender cuál es su lugar e ir con ella. Ahora acude a su madre Fusun. Dice que ha aprendido todo y no lo volverá a ver y se va. Fusun estaba muy enojado y pensó que era nuevamente por Miran. Fusun no puede digerir esta situación e inmediatamente ordena a sus hombres que hagan un movimiento de contraataque. Por otro lado, Azar fue a Cice. Cice está muy sorprendido. Cuando regresan a casa, Azar le abre su corazón a Cice. Ahora, si me olvido de todo y lo dejo a un lado, me pregunta qué cambiaría si abrazara su cuello y escuchara lo que quería escuchar. Cice está muy emocionado. Azar ahora le dice a Cice que intentaré perdonarte. Y Cice se conmueve mucho cuando dice que no te miraré como a Cice, sino como si miro al amor infinito de mi padre, Aise. Acaricia la cabeza de Azar y dice que todo estará bien y Ryan también. Por otro lado, su madre, incapaz de soportar lo que ha hecho Dilsa, decide ir al pueblo. Incluso si Azar y Ryan querían evitarlo, tomó una decisión. En el camino, se quita el amuleto del cuello y le dice que ya no lo necesitan y se lo da a Ryan. Miran Turan encontró al médico y se acercó a él. Turan le cuenta al médico lo que sucedió. Sin embargo, Turan no quiere aceptar al médico al principio. Miran, en cambio, le entrega el cuaderno que Ryan le escribió a Mudbaby y le dice que esta vez logró lo que antes no pudo y nos salvó la vida. Después de lidiar con Azar a Cice, lo lleva a la mansión Sadoglu y sorprende a todos. Todo el mundo está tan encantado como sorprendido. Cuando van a cenar, lo único que falta es Miran. Cian, por otro lado, sigue enojado con todos. No puede soportar que Cice venga a la mansión. Cuando le cuenta a Andan lo que sucedió, obtiene una reacción inesperada. Andan le dice que deje de perseguir tal maldad y que no debería ser víctima de su ira. Incluso si Azar quiere ir y calmarse, Cian no renuncia a su ira. Antes de que empiece la cena, Miran también crece. Están muy molestos y tienen problemas con Ryan. Fusun estaba preparado para quemar los cimientos. Y vierte gasolina por todas partes y le prende fuego. Cuando resultó que el incidente fue provocado por la mañana, todos sospecharon de Cian. Miran va hacia Cian con ese enojo y comienza a pelear con él. Todo el mundo se enoja con Cian y camina sobre él. Nadie le cree, aunque dice que no hace un mundo. Sin embargo, Cice se calma diciéndoles a todos que estén tranquilos y escuchen a Cian primero. Miran sigue viendo a Cian como responsable de todo. Pase lo que pase, Ryan intenta calmarla. Sin embargo, cuando no se calma, Ryan se enoja mucho y le dice que se detenga ahora. Miran no puede soportar la situación de Ryan y se abrazan y se calman. En la mansión Sadoglu, todos todavía piensan que la causa del incendio es Cian, pero Cice ciertamente piensa que Cian no hizo esto. Como Cian piensa que Fusun es responsable de los eventos, inmediatamente va a su lado.
Aunque Fusun dice que no lo hizo, no le cree y se va. En la mansión, todo el mundo habla de reconstruir los cimientos de Umut. En las siguientes horas, su padre Mahfouz llega a Ryan y le dice que quiere cubrir los costos de reconstrucción de la fundación. A Ryan le gusta mucho. Mientras preparan un café y beben, su padre le pide a Mahfouz que hable sobre su verdadera familia. Padre e hija tienen una agradable charla. Mientras tanto, Azar y Zera los ven. Sin embargo, no quieren ir a ellos y estropearles el ánimo. Fusun no quiere aceptar lo que dice Azar. Por eso le dice a Azar que vaya con él y crea en sí mismo, no en los demás. Sin embargo, Azar se dio cuenta de que había Fusun cerca de la fundación. Le dispara a Fusun en la cara y dice: ¿cómo puedo confiar en ti si me mientes cada vez que lo despide? Y ahora mi madre está muerta, y su hija está muerta, deja el fuego en Fusun. Mientras Miran y Ryan se preparan para salir a recibir tratamiento, todos los esperan. Cuando salen, Ryan de repente se enferma y es llevado al hospital. Todos están muy preocupados. Sin embargo, está en buenas condiciones y su primer deseo es ver a Miran. Sin embargo, su situación está empeorando y tienen que tomar una decisión lo antes posible. El tiempo es demasiado corto y tienen que llevarse al bebé. Miran intenta persuadir a Ryan para que se lleve al bebé. Ryan no quiere darse por vencido, pero no les queda nada por hacer. Y cuando están muy molestos, Umut decide sacar al bebé. Ryan va al quirófano con Ada y comienzan la operación. Miran espera afuera con mucha tristeza. En ese momento, Turan llama al doctor Miran y le dice que hay esperanza de que ambos sobrevivan, aunque sea un poco. Cuando Miran escucha esto, se apresura a ir al quirófano. Cuando entra, Aza se quita los guantes. Miran pregunta si hay una operación. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir el video de nuestro abuelo con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.